Dios le bendiga, hermano. Estamos saludando en el glorioso nombre de Jesús, afianzado y regocijado en Él. De igual manera estamos saludando al hermano Jaime, hoy misionero y pastor en República Dominicana. Saludos para él y para todos los miembros y feligreses que se congregan en su iglesia. Y un saludo también en especial a nuestro hermano Jensi, nuestro pastor, que es el pastor que nos está asistiendo aquí en nuestro pueblo. Hoy quiero hacer un pequeño resumen acerca de cómo se fundamenta o se fundamentó la iglesia que hoy lleva por nombre el nombre de Jesús, donde eso es lo que se predica. Yo ya tenía aproximadamente unos 3 años congregándome en otra iglesia, y mientras me congregaba y siempre entraba en oración, el Señor me iba revelando quién era Él. Y un día venía de mi trabajo y venía meditando y hablando con el Señor. Y en esa conversación, al final de la conversación, yo le dije: Señor, permíteme conocerte más. Y el Señor no me dijo nada, y ahí terminamos la conversación y seguí para mi casa. Y el Señor hizo silencio y no me hablaba, pero como a la semana, mientras yo entraba en oración con Él no me permitió orar. Él empezó a instruirme y a decirme cómo era la cosa de Él y quién era Él. Y ya yo que venía escudriñando un poco la escritura, no metido a fondo, pero un poco la escritura, entonces todo lo que Él me decía me estaba coincidiendo con lo que yo ya venía ya escudriñando acerca de Él. Y de última, la última palabra que me dijo en esa oración fue: ¿tú quieres realmente conocerme más? Yo dije: sí, Señor. Me dijo: pues séme fiel. Y en eso consiste el conocimiento de uno conocer realmente a Jesús, cuando usted le es honesto y le es fiel. Pero seguía congregándome en otra congregación, en otra iglesia, porque no teníamos iglesia aquí en nuestro pueblo. Entonces un día yo abro a YouTube. Cuando abro a YouTube me topo con un señor colombiano que no presentaba ni siquiera su rostro, y empezó a hablarme del nombre. Y yo dije: pero esto es exactamente lo que el Señor viene mostrándome a mí. Y ahí entonces fui comprendiendo la veracidad de este asunto del Señor, que ya el Señor, por donde quiera el Señor se estaba metiendo para darme a conocer su nombre. Y un día, para ponerle el sello a esto, mientras yo dormía, el Señor se me aparece en un sueño. Y yo miro y él está de espalda y creo que es un hombre normal. Y cuando él se voltea, yo lo pude reconocer y dije: este es Jesús. Entonces él no me habló ni nada, vino y se me acercó y abrió una Biblia y encerró un verso que es Efesios 1:17. Y se lo voy a decir rápidamente. El verso dice: para que el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el pleno conocimiento de Él. Y ahí mismo desperté. Cuando desperté, me quedé casi la noche entera después de ahí meditando en el verso, pero no lo pude comprender. A los 4 días, ya un poco medio atormentado por entender el verso, hablé con la esposa mía que estaba fuera del país y le dije de lo que el Señor me había mostrado. Y ella me dijo: eso está muy simple de entender. Él lo que te está diciendo es que Él mismo es que te va a dar la revelación y el pleno conocimiento de Él. Digo: ay, tan suave que estaba mi Señor. Y ahí entendí que Él mismo era el que me iba a adoctrinar a mí, que Él mismo me iba a presentar su nombre y que Él mismo era el que me estaba dando a conocer su nombre. Luego entonces, ya la mujer mía ha regresado del otro país y la hija mía y yo nos congregábamos en una iglesia. Entonces el pastor de esa iglesia decidió bautizarla a ella. Ella se puso de acuerdo y habló conmigo, pero yo le dije que yo no estaba de acuerdo ni participaba con eso. ¿Por qué? Porque el Señor venía a mí revelándome otra cosa y me decía que el bautismo tenía que ser en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y lo que yo había leído en la Biblia también me revelaba lo mismo. Y yo le decía a ella: no, es que no te puedes bautizar como quieres bautizarte en los títulos. Tiene que ser bautizada como dice, conforme a la Escritura, porque Él dijo que todo hay que hablarle conforme a la Escritura. Y toda palabra inspirada por el Espíritu Santo, dijo el Señor. Y si el Espíritu Santo fue quien lo inspiró a ellos, significa que lo que ellos estaban haciendo no era por mandato de ellos, era por mandato del Espíritu Santo. Y ese era el bautismo. Yo decía: a mí hay que bautizarme conforme a lo que dice la Escritura. La hija mía se iba a bautizar, pero en vez de buscar otro para que la llevara para ese bautismo, acudió a mí. ¿A quién? Al menos indicado, porque yo era el que no estaba de acuerdo, pero el Señor sabe cómo hace su cosa.
Y a última hora, ella pensando que yo iba con ella para ese bautismo, yo me le negué, y fruto de eso ella no fue bautizada, y ella se enojó y hasta se entristeció porque ella quería su bautismo, y algo natural que tú anheles como cristiano y bautismo. Es decir, que yo la entendí en esa parte. Ahora, lo que yo no estaba de acuerdo era que se hiciera de la manera que no dice la Biblia, que se hiciera como dice la Biblia. Ahí ella no se bautiza. Entonces empezó a ponerme como presión y me decía: el único que cree en eso que tú estás diciendo eres tú, porque en este país no se predica eso. Y yo le decía: si él me lo reveló, él tiene que decirme a mí dónde que yo me voy a bautizar. Es decir, que sabe dónde yo me voy a bautizar. Ahora, nada más tenemos que ser pacientes y esperar, porque él nos va a revelar. ¿Qué pasó? Que yo decía: Señor, me están metiendo presión. Pero yo vi un hombre en Colombia, Señor, que allá se bautiza así como tú me has revelado a mí, y fruto de la presión de ella y quizás de mi familia, porque en lo que yo creía nada más creía, decían ellos, yo le escribo un comentario a ese señor de Colombia, y él me contesta como al otro día y me dice: en República Dominicana hay, se llama la IPUL, mire, este es su número, y me puso un número de teléfono. Yo llamé a ese número. No sé qué pastor me contestó, porque no me acuerdo del nombre de él ni nada. Lo que hay que ese pastor solamente me contestó para decirme: usted lo tiene bien cerca de usted, también está en La Vega, a media hora de mi casa. Y hoy en día ese pastor es quien está aquí en Jarabacoa asistiéndonos a nosotros. En vez de yo ir a Colombia, el Señor mandó a Colombia a mi casa, porque Él hace la cosa como Él quiere y cuando Él quiere y como a Él le place. Lo que yo me creía imposible, la presión que estaba cogiendo, el Señor lo tenía en la puerta de mi casa. Hoy ya contamos con unos 5 bautizados ya en esta iglesia. Y el Señor dijo que cada vez que se convierte uno, se tocan palmitos y panderos en los cielos. Y si con uno que se convierte se tocan palmitos y panderos en los cielos, ¿cuántos panderos y cuántos palmitos se habrán tocado por 5 que ya hemos convertido aquí? Y no solo eso, esto va en crecimiento. Esto va en crecimiento. Y esta obra del Señor no la puede frenar el hombre, porque es de Él. Y así arranca la obra de Jarabacoa, sedimentada en Él, llena de ella, agarrada de ella, amparada de Él. No hay forma de que vuelva atrás. Sea bendito el nombre de Jesús. Esa es mi parte, muchas gracias. Lo bendigo en el glorioso nombre de Jesús. Y firme, que nosotros sabemos cuál es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, dijo él, si no es por Él. Se llama Jesús. En Él está la victoria.